Pensé que era una emergencia médica, y terminó siendo el final de mi familia. Siempre creí que el miedo era una sola cosa, un golpe seco en el pecho, una alarma que te obliga a correr, a hacer algo, a sentirte útil aunque no tengas control. Esa noche entendí que hay miedos que se apilan, que se miran entre ellos en silencio, como dos personas que comparten la misma habitación fingiendo que no se conocen. El monitor pitaba con un ritmo irregular. No era una sirena. No era un grito. Era peor, era constante. Una insistencia pequeña que te va desarmando, porque no te deja olvidar ni un segundo que alguien que amas está frágil, demasiado frágil, y tú estás ahí, sin saber dónde poner las manos. Nuestro hijo estaba en la camilla. Ojos cerrados. La piel brillante de fiebre. Esa fiebre no era una fiebre alta como las otras. Lo supe al tocarle la frente. Lo supe por la forma en que respiraba, como si el cuerpo estuviera peleando por mantenerse dentro de sí mismo. Lo supe y aún así me sentí inútil, parado a un lado, intentando no estorbar. Ella estaba sentada al borde de la cama, sosteniéndole la mano con una fuerza que parecía un juramento. Le murmuraba su nombre una y otra vez, como si repetirlo pudiera anclarlo a este lado del susto. Va a estar bien, decía. Va a estar bien, mi amor. Pero no me miraba. Y eso, en medio de todo, fue lo primero que me descolocó. Porque en momentos así uno mira al otro como quien busca aire, como quien necesita confirmar que siguen siendo un equipo. Yo la miraba, esperando ese gesto mínimo, esa pregunta silenciosa que dice ¿tú también estás aquí conmigo? Y ella, solo miraba al niño. En ese momento no nos sentía esposo y esposa. Éramos dos personas intentándolo todo con la misma desesperación. El miedo por su salud era real. Se sentía en la rigidez de su espalda, en cómo no soltaba la mano ni siquiera cuando entró el enfermero a tomarle los signos vitales. Aún así, algo no encajaba. No en él. En ella. El médico apareció poco después. Joven. Calmado. Con esa mezcla de seriedad y rutina de quien ya ha visto demasiadas noches como esta. Habló de protocolos, de análisis de sangre, de descartar causas. Nada sonaba alarmante, pero tampoco tranquilizador. Extendió un formulario de autorización para la extracción. Lo tomé sin pensarlo y firmé. Ella asintió enseguida. Quizá demasiado rápido. Como si quisiera que ese paso ocurriera antes de que alguien, de que algo, pudiera detenerlo. El pinchazo fue breve. Nuestro hijo se quejó apenas, un gemido corto, y volvió a dormirse. Ella inclinó la cabeza y le besó el cabello con una ternura que me apretó el pecho. En ese gesto no había mentira. Había amor. Un amor auténtico, feroz, protector. Por eso me odié un poco, incluso en ese instante, por notar lo que noté después. Mientras el médico revisaba datos en la pantalla, comenzó con preguntas. Preguntas normales. Preguntas de rutina. Antecedentes familiares. Alergias. Enfermedades hereditarias. Yo respondía con la seguridad de quien cree conocer su propia historia. Ella intervenía a veces, completando frases, añadiendo detalles. Hasta que se equivocó en uno. Fue algo mínimo. Una información que no me pareció familiar, una edad incorrecta. Nada que importara realmente. Nada, salvo por cómo cambió el aire cuando lo dijo. El médico levantó la vista apenas un segundo. No lo suficiente para incomodar. Sí lo suficiente para registrar. Volvió a mirar la pantalla. Frunció el ceño con suavidad, como quien revisa dos números que no terminan de encajar. ¿Hay antecedentes genéticos del lado del padre? Preguntó. Respondí yo, como siempre había hecho. Con naturalidad. Con certeza. Ella no me miró. Miró al niño. El médico deslizó el dedo por la pantalla, respiró hondo y dijo con un tono clínico, sin drama, sin intención de herir. Esto no es común entre padre e hijo. No es imposible, pero es poco frecuente. No fue una frase explosiva. Fue una frase que se queda flotando, pesada, porque suena a algo aquí no está donde debería estar. El aire cambió. No fue un golpe. Fue lento, casi invisible. Como si la habitación se hubiera quedado sin oxígeno durante un segundo demasiado largo. Sentí como ella apretó la mano del niño un poco más fuerte. No lo suficiente para hacerle daño. Lo suficiente para que yo lo notara. Y entonces el médico hizo la pregunta sin levantar la voz, sin juicio, con la precisión de quien no puede permitirse emociones. ¿Es usted el padre biológico del niño? Asentí de inmediato. No hubo duda en mí. Ni una sola.
Porque mi mente no estaba preparada para dudar de algo que yo no había construido como posibilidad. Yo era su papá. Punto. Yo había estado ahí en cada fiebre, cada caída, cada madrugada, cada tengo miedo y cada mira lo que dibujé. No había espacio para otra realidad. Ella no dijo nada. Y bajó la mirada de una forma que no era sorpresa ni indignación. Era vergüenza. Una vergüenza vieja. Practicada. Como si hubiera estado aprendiendo ese gesto durante años, sin saber que un día lo iba a necesitar frente a mí. En ese silencio exacto entendí algo que todavía no tenía nombre. Su miedo no era solo por la fiebre. No era solo por esa noche interminable en urgencias. Había otra cosa debajo. Algo que había vivido entre nosotros sin luz, sin aire, y que, por un segundo, el médico estuvo a punto de sacar a la superficie con una pregunta. Nuestro hijo respiraba con dificultad leve. El monitor seguía pitando. Y mi vida, sin que yo lo supiera todavía, acababa de desviarse de un camino que yo creí firme durante años. No dije nada. No porque no quisiera saber, sino porque en ese momento todavía creía que la verdad era una puerta que se abre y se cierra con una conversación. Todavía no entendía que algunas verdades no se abren, se rompen. Y yo, esa noche, empecé a escuchar el primer crujido. Actualización 1. La fiebre bajó entrada la madrugada. No fue un alivio limpio ni inmediato. No hubo ese momento cinematográfico en el que el médico sonríe y todo vuelve a estar bien. Fue lento, casi cauteloso, como si el cuerpo de nuestro hijo estuviera probando si podía confiar otra vez en sí mismo. El médico volvió a entrar. Revisó signos. Habló de observación, de esperar resultados completos, de hidratación. Dijo que, por ahora, no había motivos para alarmarse. Lo dijo con la misma voz con la que uno dice aún no, no ya pasó. Ella no se separó de la camilla. Asentía cuando le hablaban, agradecía a la enfermera, acomodaba la sábana con una precisión casi obsesiva. Cuando intenté preguntarle si estaba bien, respondió sí sin mirarme. No fue frialdad. Fue concentración. Como si cualquier grieta emocional pudiera hacer colapsar algo que ya estaba al límite. Salimos del hospital al amanecer. Nuestro hijo dormía en el asiento trasero, exhausto, con la boca entreabierta. Su respiración ya era regular. El cielo estaba gris, ese gris que no promete nada, pero tampoco amenaza. Ella manejó en silencio. Yo miraba por la ventana, intentando ordenar pensamientos que todavía no tenían forma. Me repetía que había sido una noche difícil, que el estrés hace decir cosas raras, que los médicos exageran para cubrirse, pero había algo que no lograba soltar. No era la pregunta del médico, era su silencio después. Y ese gesto exacto que yo ya había visto antes en otras personas, cuando saben algo que no quieren decir. Durante los días siguientes intenté volver a la normalidad. Me forcé a hacerlo. Preparé desayunos. Llevé a nuestro hijo a la escuela cuando ya se sintió mejor. Respondí correos del trabajo como si nada hubiera pasado. Ella también retomó su rutina. Pero estaba distinta. No más distante. Más atenta. Me observaba con una frecuencia nueva, como si estuviera midiendo mis reacciones, anticipando un movimiento que aún no hacía. No era cariño. Era alerta. Una tarde, mientras nuestro hijo hacía la tarea en la mesa, se acercó y me preguntó si el médico había llamado con los resultados finales. Negué con la cabeza. No era mentira. Asintió. Pareció aliviada y se fue a la cocina. Desde donde estaba, la vi apoyarse un segundo en la encimera. Cerró los ojos. Respiró hondo. Luego siguió como si nada. No dije nada. Esa fue la primera vez que elegí callar de forma consciente. No porque sospechara algo concreto, sino porque sentí que cualquier pregunta directa iba a provocar una respuesta ensayada. Y no quería un guión. No quería una versión corregida de la realidad. Solo quería entender. Los resultados llegaron 2 días después. El médico explicó que todo estaba dentro de parámetros aceptables, que probablemente había sido una reacción viral fuerte, que no había motivo de alarma inmediata. Mencionó también la incompatibilidad genética, reduciéndola a una rareza estadística. Algo que podía pasar. Algo que, en la mayoría de los casos, no significaba nada. Asentí. Agradecí. Colgué. Nada significaba nada, hasta que todo empezó a significar demasiado. Esa noche, mientras cenábamos, la observé con una atención que no había puesto en años.
No buscaba culpables, no buscaba pruebas, solo la miraba. Noté cómo evitaba ciertos temas. Cómo desviaba conversaciones que antes no le incomodaban. Cómo hablaba más rápido cuando mencionaba médicos, hospitales, papeles. Cuando nuestro hijo se fue a su habitación, me preguntó si yo estaba bien. Sonrió, pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. Fue una noche dura, dijo. A cualquiera lo deja raro. Sí, respondí. Supongo que sí. Quise decirle que algo no me cerraba. Que no entendía por qué esa pregunta había caído entre nosotros como una losa. Que necesitaba hablarlo. Pero no lo hice. Una parte de mí aún creía que estaba exagerando, que estaba a punto de dañar algo sólido por una sensación vaga, por una duda que nunca antes había tenido base. Esa noche me acosté tarde. Ella ya dormía. La miré en la oscuridad, escuché su respiración tranquila y pensé en los años juntos, en las decisiones compartidas, en la vida que había creído incuestionable. Me repetí que no había pruebas, que no había acusaciones, que no había nada que enfrentar. Pero también supe algo pequeño, casi imperceptible. Una inquietud se había instalado dentro de mí, como una astilla. Todavía no dolía, pero sabía que no iba a desaparecer sola. Actualización 2. La vida no se rompe de golpe cuando uno decide no mirar. No estalla, no colapsa, se vuelve más lenta, más pesada, como si cada gesto cotidiano cargara un peso que nadie menciona, pero todos sienten. Las semanas siguientes transcurrieron con una normalidad incómoda. Nuestro hijo volvió a sus rutinas, a sus risas, a sus preguntas absurdas antes de dormir. Yo lo miraba distinto. No desde la sospecha, sino desde la necesidad. Buscaba parecidos en detalles mínimos. En cómo fruncía la nariz cuando se concentraba. En la forma en que se sentaba en el sofá. En el tono de su risa cuando algo lo sorprendía. Me decía que era absurdo, que todos los hijos se parecen a sus padres de maneras extrañas, que el amor no necesita pruebas biológicas. Y aún así, la pregunta seguía ahí. Sin nombre. Sin rostro. Pero presente. Ella estaba distinta. No fría. No distante. Más pendiente de mí, como si esperara que algo estallara en cualquier momento. Me preguntaba cómo había sido mi día con una frecuencia nueva. Me tocaba el brazo al pasar. Buscaba conversaciones que se sentían cuidadas. No falsas. Calculadas. Como si estuviera sosteniendo algo frágil y temiera que se rompiera con un movimiento brusco. Una noche, mientras lavábamos los platos, dije algo sin pensarlo. El médico habló de estadísticas raras. No fue una acusación. Ni una pregunta. Solo una frase suelta. Ella dejó de fregar. No se giró enseguida. Se quedó inmóvil unos segundos, con las manos bajo el agua. Cuando me miró, sonrió. Los médicos siempre hablan así, dijo. Supongo, respondí. Volvió a lo suyo, pero su espalda estaba tensa. No era miedo abierto. Era control. El tipo de control que solo aparece cuando hay algo que mantener exactamente donde está. Y ese querer tener el control no se iba con el paso de los días. Esa noche no dormí bien. Miré el techo durante horas. No pensé en engaños. Pensé en mí. En cómo había construido mi identidad sobre certezas simples. Esposo, padre, estabilidad. Nunca me había preguntado qué pasaría si una de esas palabras dejaba de sostenerse. 2 días después pedí una copia completa del informe médico. No para confrontar. Para entender. Me senté en el estudio. Leí términos técnicos que apenas comprendía. Todo parecía normal, hasta que no. Al final del documento había una nota breve. Casi invisible. Recomendable seguimiento genético si persisten inconsistencias. Persisten. Esa palabra se me quedó clavada todo el día. No hablé con ella, ni esa noche, ni la siguiente. Empecé a notar que evitaba el tema activamente. No mencionaba hospitales. No preguntaba por consultas. No hablaba de análisis. Quería cerrar esa puerta. Tirar la llave. Yo sentía lo contrario. Pedí una prueba genética privada. Sin ruido. Sin notificaciones. Sin cartas oficiales. Lo hice desde el trabajo, con el corazón acelerado y una culpa que no sabía cómo justificar. Me repetía que era solo para descartar. Para calmar una paranoia absurda. Para volver a dormir tranquilo. Para recuperar un poco de mi antigua paz.
Cuando el kit llegó, lo guardé en un cajón. 3 días, ahí guardado, sin abrir. Cada vez que lo veía, sentía que estaba cruzando una línea sin retorno. No por el resultado, por lo que significaría saber. La noche que lo abrí, ella estaba bañando a nuestro hijo. Escuchaba sus risas desde el baño. El chapoteo del agua, la normalidad intacta. Me sentí miserable, me sentí traicionero. Pero seguí. Fue rápido. Mecánico. Demasiado simple para sostener mi seguridad. Guardé la muestra. Cerré el paquete. Lo dejé listo para enviar. Cuando salió del baño, me encontró sentado en el sofá. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, dije. Solo cansado. Me besó la frente. Apoyó la cabeza en mi hombro unos segundos de más. En ese gesto había cariño, y algo más. Anticipación. Esa noche no dormí. Días después, el correo llegó durante una reunión. No lo abrí enseguida. Lo dejé ahí, como una amenaza silenciosa. Cerré la puerta de la oficina. Me quedé mirando la pantalla. Parte de mí aún esperaba un error. Una exageración médica. Una casualidad mal explicada. Abrí el archivo. No sentí un golpe. Sentí vacío. Incompatibilidad genética. Probabilidad de paternidad, prácticamente nula. Leí la frase varias veces y por mucho que repasaba la línea, nunca cambió. Me quedé sentado, con las manos apoyadas en el escritorio, sintiendo como algo se desarmaba por dentro sin hacer ruido. Pensé en nuestro hijo. En su risa. En cada vez que me llamó papá sin dudar. Pensé en ella. En el hospital. En su silencio. Cuando llegué a casa esa noche, ella me miró apenas crucé la puerta. No dijo nada. Yo tampoco. Pero en ese silencio entendí algo con absoluta claridad. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. Y aquella pregunta del médico no fue el inicio de la duda. Fue el momento exacto en que su mentira estuvo a punto de quedarse sin aire. Actualización 3. No la confronté esa noche. No porque dudara del informe. No porque necesitara más pruebas. No la confronté porque el golpe no estaba solo en la traición, sino en el tiempo. En los años. En la disciplina que requiere sostener una mentira así día tras día sin quebrarse. Cenamos en silencio. Nuestro hijo hablaba de la escuela, de una tarea, de un compañero nuevo que le caía mal. Yo asentía. Hacía preguntas, sonreía cuando correspondía. Ella lo miraba con una atención excesiva, como si quisiera memorizar cada gesto. No supe si era culpa o miedo. Tal vez ambas. Cuando él se fue a su habitación, ella empezó a recoger los platos. Demasiado rápido. Demasiado ruidoso. La cerámica chocaba en el fregadero como si necesitara llenar el silencio. Tenemos que hablar, dije. Cerró el grifo, se secó las manos, recién entonces me miró, no hubo sorpresa, no hubo negación. Solo cansancio. ¿Ahora?, preguntó. Ahora. Nos sentamos frente a frente. No en el sofá. No en la cama. En la mesa. El lugar donde siempre resolvíamos cosas prácticas, facturas, horarios, vacaciones. Fue ahí donde saqué el informe impreso y lo deslicé hacia ella. Me hice una prueba, dije. Después del hospital. Leyó despacio. No preguntó nada. Cuando terminó, dejó el papel sobre la mesa y respiró hondo, como si por fin pudiera soltar algo que llevaba años apretándole el pecho. Lo supe desde el principio, dijo. No hubo dramatismo. Eso fue lo que más me dolió. ¿Desde cuándo? Desde antes de que naciera. La habitación se volvió irreal. Como si las paredes se hubieran alejado unos centímetros. Nunca quise que pasara así, continuó. No fue planeado, pensé que el embarazo era tuyo. Cuando empecé a dudar, ya era demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para quién?, pregunté. Me miró por primera vez a los ojos. Ahí sí vi miedo. Para todos, respondió. Tú eras su padre. Siempre lo fuiste. ¿Qué iba a ganar diciendo la verdad? ¿Destruirlo todo? Esa frase terminó de romper algo en mí. Yo no tuve opción, dije. Decidiste por mí. Por él. Por el otro. Lloró, sin escena, sin gritos. Lloró como alguien que se rinde. Pensé que nunca se sabría, susurró. Pensé que si pasaban suficientes años ya no importaría. Me levanté y caminé hasta la ventana. La calle estaba vacía. Pensé en cada momento en que me sentí orgulloso de ser padre.
En cada decisión tomada desde una verdad que no existía. No solo me engañaste, dije sin girarme. Me construiste una identidad sobre una mentira, y eso duele y no se soluciona solo con palabras. Dormí en el estudio. No hablamos de divorcio. No hablamos de custodia. Los días siguientes funcionamos por inercia, horarios, comidas, escuela. Nada más. Nuestro hijo no preguntó al principio. O quizá preguntó con los ojos y no supimos responder. No dejé de quererlo. Eso fue lo más confuso y de cierta manera tranquilizador. El informe no borró los años. No eliminó el amor, pero cambió el lugar desde donde existía. Una semana después le dije que necesitaba tiempo, que iba a quedarme unos días fuera. No preguntó a dónde. Creo que ambos sabíamos que ya no había nada más que aclarar. La mañana que me fui, nuestro hijo desayunaba. ¿Vas a llegar tarde?, preguntó. Sí, le dije. Pero nos vemos después. Sonrió. Ese fue el momento más difícil de todos. Porque entendí algo brutal, la verdad no siempre libera de inmediato. A veces solo deja al descubierto el tamaño real de la pérdida. Lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que yo ya había decidido cómo iba a cerrar esto. No con gritos. No con escenas. Con consecuencias. Hablé con un abogado tanto para saber cómo podía formar parte de la vida del niño que yo había criado como mi hijo, como para pedir el divorcio. No hice para vengarme de ella, sino para proteger lo único que no estaba dispuesto a perder, el vínculo real que sí existía. Documenté todo. La cronología. El informe. La confesión. No para humillarla, sino para que la historia no volviera a escribirse sin mí. Pedí mediación. Exigí verdad. No delante de un juez, sino delante de quien importaba. Con apoyo profesional, le contamos a nuestro hijo cuando estuvo listo. Sin detalles. Sin culpas lanzadas. Con cuidado. Con respeto. Yo estuve ahí. No como el padre biológico. Como el padre que no se fue. Luego hice lo que nunca hice en años. Elegí. Elegí no sostener una casa construida sobre una omisión. Elegí no ser el silencio conveniente. Elegí no seguir pagando el precio de una mentira ajena. Me mudé y reordené mi vida. Aprendí a dormir sin vigilar el techo. A respirar sin anticipar explicaciones. Ella tuvo que vivir con lo que hizo, no con mi castigo, sino con la verdad completa, con las preguntas, con las miradas. Con el peso de haber decidido por todos. Yo no busqué destruirla. Mi venganza fue más simple y más definitiva. Dejé de cargar lo que no me pertenecía y me quedé con lo que sí. Hoy sigo siendo parte de la vida de un niño que no lleva mi sangre, pero que sí sigue siendo mi hijo, a quien cuide y a quien siempre cumplí las promesas que hice. Y eso no me lo quitó ningún papel, ninguna prueba. La emergencia médica terminó esa noche. La mentira, no. La mentira terminó cuando yo decidí que mi historia, por primera vez, iba a cerrarse conmigo adentro, y con la verdad, completa, de este lado de la puerta.